Sidney Powell atacó a su madre por la espalda, golpeando su cabeza con un sartén de hierro. No conforme con eso, sacó un cuchillo y la apuñaló por lo menos 30 veces en el cuello. ¿Pero qué llevó a Sidney a cometer este acto tan vil? Las supuestas razones de la chica te dejarán sin palabras. Acompáñame a ver este terrible caso. Yo soy Giselle Tenía y esto es Yo También Quiero Opinar Casos. Los quiero invitar a suscribirse para que no se pierdan nuestros nuevos episodios cada lunes. El día de hoy hablaremos de un caso que conmocionó a toda una comunidad, no solo por lo terrible del acto en sí, sino también por la perpetradora. Absolutamente nadie esperó que esta chica cometiera este acto tan terrible. Cindy Powell creció en Ohio, en una familia de clase media. Sus padres se habían conocido de jóvenes y tuvieron 2 hijos, siendo Sidney la mayor. Su madre Brenda Powell era conocida por su dedicación en el trabajo, ayudando a niños con cáncer en el hospital infantil. Sidney desde pequeña fue descrita como una niña tranquila y aplicada, buena atleta y estudiante, una joven que en el colegio destacaba casi en todo. Durante su adolescencia había sido una chica bastante obediente y responsable con sus estudios. Sidney y su madre Brenda tenían una relación cercana, pero las expectativas crecían a medida que Sidney avanzaba en la escuela. Su padre Steve se llevaba muy bien con Sidney y también tenía un rol importante en su vida, aunque parecía que Brenda era la figura más influyente y controladora. A medida que Sidney entró en la adolescencia, las expectativas de éxito académico crecieron. Brenda, al ser una profesional dedicada, esperaba que su hija Sidney también fuera exitosa. La dedicación y buenas notas de Sidney en la preparatoria dieron sus resultados, ya que no fue difícil para ella conseguir una beca universitaria. En sus años universitarios, Sidney se muda al campus en Mount Union, pero a diferencia de su desempeño en la preparatoria, Sidney comenzó a tener dificultades. Estaba en peligro de ser expulsada debido a su bajo rendimiento académico, lo que evidentemente no compartió con sus padres en un principio. Ella seguía fingiendo que todo iba bien y cuando sus padres le recordaban que debía mantener sus buenas calificaciones para no perder la beca escolar, ella solo respondía: "Lo sé, mis notas están bien". Para este punto, esta chica estaba bastante frustrada, ya que no estaba para nada acostumbrada a tener malas calificaciones. Recordemos que siempre fue una estudiante modelo. La posibilidad de la expulsión incrementó el estrés en Sidney. La joven pasaba por un mal momento ya que no podía adaptarse a su nueva vida adulta y la situación que estaba viviendo. La expulsión se convirtió en un hecho y las autoridades de la universidad le pidieron a Sidney que debía dejar su habitación en el campus, lo cual le dificultaba más el sostener la mentira. Su padre ya lo estaba notando, de hecho fue una sorpresa para él cuando intentó ingresar en la página de la universidad para pagar las cuotas y esta no le permitió el ingreso. Lo que él no sabía es que Sidney había sido expulsada y por eso no podía entrar en la página. Cuando le pregunta a su hija al respecto, ella le dice que no es nada, que la página está mostrando errores y que a varios de sus compañeros les estaba pasando lo mismo. Él, confiando en su hija, lo dejó pasar, pero al transcurrir un mes y no poder solucionarlo, las sospechas del padre eran cada vez más fuertes. La chica estuvo fingiendo que todo seguía como siempre, que vivía en el campus y que seguía viendo sus clases de manera normal. Durante 3 meses ella estuvo manteniendo esta mentira. Esto ocurrió en pleno 2020. Recordemos que muchas de las actividades del día a día fueron suspendidas, lo que hizo que Sidney tuviera que volver una temporada a su casa. En este punto, Steve, el padre de Sidney, decidió enfrentar a su hija sobre lo que estaba sucediendo. Y tras la insistencia del padre, Sidney se quebró y le confesó estar triste y muy angustiada, pero no le dijo lo que realmente pasaba. Esto no lo dejó satisfecho y decidió llamar a la universidad, donde le confirmaron que su hija había sido suspendida, pero no le dieron las razones ya que era personal. Steve le comentó lo que sucedía a su esposa y esta noticia fue devastadora para Brenda, quien se preocupaba profundamente por el futuro de su hija y la veía como una prolongación de su propio éxito. Brenda, al enterarse de los problemas de Sidney con la universidad, intentó intervenir directamente. El 3 de marzo del 2020 comenzó como un día normal en Akron, Ohio, en la casa de la familia Powell. Sin embargo, lo que pasaría esa tarde devastaría a toda una comunidad.
Esa tarde Brenda estaba en una llamada con representantes de la Universidad de Sydney, posiblemente para hablar sobre la situación académica de su hija. Cuando Sydney vio que su madre estaba a punto de descubrir su mentira, se sintió acorralada. Este momento pudo haber sido el detonante que la hizo sentir sin salida. No solo estaba enfrentando las consecuencias de su fracaso académico, sino también la decepción de su madre. En medio de la conversación entre Brenda y la universidad, Sydney golpeó con un sartén a su madre en la cabeza, para después agarrar un cuchillo y atacarla brutalmente. Al otro lado del teléfono, la persona que hablaba con Brenda escuchó un golpe seco y gritos poco antes de que se cayera la llamada. La persona al otro lado de la llamada intentó volver a comunicarse con Brenda, pero nadie contestaba. Él siguió insistiendo hasta que por fin contestaron el teléfono. Esta era Sydney haciéndose pasar por Brenda. La persona, de hecho, se dio cuenta y le dijo: «Sydney, ¿eres tú?», y Sydney colgó el teléfono. La brutalidad del ataque fue violenta y sostenida. Brenda, sin poder defenderse, quedó gravemente herida al recibir no menos de 30 puñaladas. A poca distancia y desde su oficina, el padre de Sydney, quien tenía un mal presentimiento porque su esposa no contestaba sus mensajes ni llamadas, corroboró que algo andaba mal cuando recibió una llamada de la policía avisándole que un hecho criminal había ocurrido en su casa. Inmediatamente después del ataque, los policías fueron llamados por la persona que estaba al otro lado de la llamada con Brenda. Cuando los oficiales llegaron a la escena, encontraron a Brenda gravemente herida y a Sydney en estado de shock. Brenda fue trasladada de urgencia al hospital. La escena fue descrita como caótica, con signos claros de una lucha violenta. La brutalidad del ataque indicó a los investigadores que no parecía un robo o un hecho al azar. Quien había apuñalado a Brenda lo había hecho con una explosión de furia repentina. Sydney estaba tendida en el piso de la entrada del garaje, arañando el asfalto, lo que sugería que estaba en un estado emocional alterado, probablemente disociada de la realidad en ese momento. Los oficiales que llegaron describieron a Sydney en estado de shock. Sorpresivamente, Brenda seguía con vida al momento de trasladarla al hospital, pero lamentablemente no pudo sobrevivir al ataque, ya que las puñaladas fueron justo en el cuello y sus probabilidades de sobrevivir eran básicamente nulas. Al pasar de los minutos, Sydney empezó a responder algunas preguntas. Ella dijo que había estado discutiendo con su madre cuando un hombre armado ingresó por la ventana y las atacó. Dijo que ella pudo escapar, pero al volver encontró a su madre en ese estado. No pasaron muchas horas para que la investigación policial señalara a la hija de la víctima, ya que al revisar la escena del crimen sintieron que las piezas no encajaban en cierto modo. Esto parecía una escena montada, ya que si bien la ventana estaba rota como Sydney lo había mencionado, pudieron observar que se había roto desde dentro hacia afuera y no al revés, lo que tumbaba la teoría de que un hombre rompió la ventana y se metió por allí para atacarlas. La comunidad de Akron no podía creer lo que las autoridades planteaban, que una hija sin antecedentes violentos matara a su madre de una manera tan violenta. Pero todas las pruebas apuntaban a ella. Sydney pasó de ser una posible víctima a ser la victimaria. Tras su arresto, Sydney, y con lágrimas en los ojos después de escuchar los cargos en su contra, afirmó ser inocente, pero efectivamente las pruebas en contra de Sydney eran arrolladoras. Su padre, quien ahora había perdido a su esposa, no dejó sola a su hija, y pese a su dolor, él se quedó al lado de Sydney. Él y su familia juntaron la cantidad de $25,000 para pagar su fianza. Al ser liberadas mientras se realizó el juicio en su contra, ella debía permanecer en casa. Sydney fue sometida a varias evaluaciones psicológicas en las que sugerían que Sydney pudo haber estado con una depresión severa y episodios de disociación, lo que pudo haber contribuido a su comportamiento impulsivo y violento. Durante la investigación, amigos y conocidos de la familia describieron a Sydney como una joven tranquila, que nunca había mostrado señales de violencia. Esto hizo que el crimen fuera aún más desconcertante para la comunidad, ya que no hubo señales claras que indicaran que algo así podía suceder. En el juicio, la defensa de Sydney argumentó que ella había actuado en un momento de desesperación debido al estrés acumulado por los problemas académicos y la relación tensa con su madre. Los fiscales, por otro lado, destacaron la brutalidad del ataque y la necesidad de que se hiciera justicia para Brenda.
Aunque la salud mental de Sidney fue un factor a considerar, no se llegó a establecer un diagnóstico que la exonerara del crimen. Algo que jugó en contra de Sidney fue la reconstrucción de los hechos, ya que los forenses pudieron trazar una línea de tiempo detallada del ataque y todo apuntaba a que la acusada siempre tuvo el control de sus actos. Durante el juicio, el fiscal señaló que Sidney golpeó a su madre con un sartén con la intención de matarla, pero al ver que esto no sucedía, fue a la cocina, buscó un cuchillo y procedió a apuñalarla 30 veces, todas ellas en una zona vital como lo es el cuello. Por lo cual, lo que planteaba la defensa de que no debía ser juzgada por no ser mentalmente estable fue derrumbada por la fiscalía. Si bien Sidney padecía ciertos trastornos mentales como trastorno límite de personalidad y la ansiedad, esto no justificaba sus actos ese fatídico día. El 20 de septiembre del 2023, un jurado le encontró culpable de 2 cargos de asesinato, un cargo por acción criminal y otro por manipulación de pruebas. La sentencia del juez fue de cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 15 años de prisión. La juez quiso ser indulgente con la sentencia, ya que los familiares y amigos de Sidney recogieron firmas pidiendo clemencia para la joven. Además, expresaban su preocupación porque Sidney recibiera tratamiento psiquiátrico en prisión. Este caso generó fuertes debates en la opinión popular, ya que muchos estaban divididos con respecto a la culpabilidad de Sidney y si realmente fue un brote psicótico proveniente de años de trastornos psiquiátricos no diagnosticados. Un crimen terrible que destruyó una familia por completo. En mi opinión personal, me cuesta creer que una chica que aparentemente tuvo una infancia normal, alguien que jamás mostró signos de violencia, cometiera un acto tan terrible por la aparente razón de que no descubrieran su mentira. Me hace algo de sentido la teoría de que pudo haber sido un cuadro psicótico, pero también el hecho de que después de golpear a su madre buscara un cuchillo para terminar el trabajo y además tratar de encubrir el crimen le resta credibilidad a esta teoría. Y bueno, este fue el caso de hoy. Yo estoy ansiosa por leer sus comentarios. ¿Qué opinan? ¿Merecía Sidney la condena que recibió? ¿Creen que fue intencional o que Sidney fue víctima de un brote psicótico? También déjenme saber en los comentarios si habían oído hablar de este caso. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificación para que no se pierdan nuestros nuevos episodios. Y sin más nada que agregar, nos vemos en un próximo episodio. Les mando un beso.